Barranco Hondo, Romería 2026. Barranco Hondo, en Candelaria, volvió a llenarse de vida. Tras aplazarse por una borrasca, la única romería del mes de marzo en Tenerife se celebró finalmente el pasado 11 de abril. Así se vivió uno de los días más especiales del barrio. Soy la más divertida y la más de todo. Y que vayan conmigo, ¿vamos? Todo comienza cuando la parroquia del barrio acoge la misa en honor a San José. Dentro se respira el recogimiento típico de este tipo de celebraciones. Pero fuera, otra historia empieza a tomar forma. Mientras en la iglesia suenan los hermosos cantos de la agrupación folclórica local Chajoigo, en los bares cercanos los romeros ya calientan motores. Se afinan instrumentos y voces, se comparten risas y se va preparando el cuerpo para lo que está por venir. Poco a poco, el pueblo cambia. La plaza engalanada junto a la iglesia se va llenando de romeros ataviados con sus trajes típicos. Y una a una van llegando los protagonistas del día, las carretas. 10 en total, cada una con su historia, su gente y su forma de vivir la tradición. Hola, ¿y cuánto tiempo llevas participando en la romería? Pues la verdad que en esta 2 años. ¿De dónde vienes? Vivo en Candelaria, pero soy de Galdar, de Gran Canaria. Hombre, lo más que me gusta es el ambiente, o sea, al final estas romerías así pequeñitas son todas familiares, conocidos, amigos, la música, la comida. ¿Qué es lo que menos te gusta de una romería? Pues yo creo que nada. Yo creo que nada, todo. Bueno, la resaca, ¿no? Si sabes beber y con control no creo que hay. Yo creo que lo que no puede faltar en una romería es venir con ganas a pasártelo bien, respetar a todo el mundo y disfrutar de todo, de la música, de la comida, de todo. Entre todas hay una que llama especialmente la atención. Una carreta que usa como base un camión de 1936, restaurado con mimo, pieza a pieza por su propietario. Un auténtico viaje en el tiempo que hoy vuelve a rodar en medio de la fiesta. Desde 2011 está participando en la romería. Lo conseguí botado en un solar, todo desarmado, y se restauró tornillo a tornillo. Yo, un primo mío que ya falleció, mi padre, otro señor de aquí, carpintero, que también falleció, y todos le hicimos un poco de él. Somos un equipo familiar. ¿Son familia? Familia y amigos. La comisión nos da carne, otra gente colabora, nosotros compramos también, de todo un poco. Digamos que a las carretas que llevan rondallas detrás les da lo mismo. Carne, vino y refresco. Y refresco. Aquí hay unos chicharrones buenos. ¿Chicharrones? Eso está escondido porque si no desaparece. A las 3:30, la romería arranca. San José sale a las calles acompañado por vecinos, visitantes y el sonido constante de la música canaria. Detrás de cada carreta hay una parranda, grupos folclóricos que no solo ponen música, sino que mantienen viva la esencia de esta tierra. ¿Qué es lo que más le gusta de una romería? La parranda. ¿Qué es lo que no puede faltar en una romería? El folclore, sobre El todo. folclore. Comida, vino, eso hay en todas. Sí. Pero el folclore no debería nunca faltar en una romería, el mantener las tradiciones y una buena vestimenta Sí, también. sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de una romería? Pues la romería, el ambiente que siempre hay, Sí. el folclore que se vive, siempre son romerías muy familiares, donde se valora mucho pues el mantener las tradiciones y que el pueblo se mantenga unido. Lo que menos, hombre, cuando a lo mejor es una romería de mucho calor, pero bueno, para eso después tenemos el buen vino y la buena bebida para Eso- compensar. ¿Qué es lo que no puede faltar en una romería? Un buen vino. Para los bebedores y para los no bebedores. ¿Qué canción no puede faltar en una agrupación cuando van de romería? El Somos Costeros. Somos costeros, arriando vela, largando al viento, la rumba en tela. Charrón, ventorrillero, turronera, con turrón. Muchas gracias. Oye, gracias a ustedes. Las parrandas avanzan al ritmo de timples, saxofones o guitarras, pilares de su sonido, junto a otros instrumentos menos conocidos como la sandunga, un instrumento de percusión hecho a mano, del que Carmelo nos cuenta su historia. Esto se llama sandunga. Esto está hecho de una lata de aceite
esto es madera, te da mucha vida y me está dando vida. Esto es un cencerro, esto es aluminio, porque antes se hacía de palos follados. ¡Vamos allá! Esto es, mira, ve. Y al paso, camino al paso, y al paso y al paso, camino al paso, y al paso no te daré. La primera parte de la romería es todo en bajada, un tramo de aproximadamente 1 kilómetro, donde las carretas tienen que ir controlando el ritmo, haciendo pequeñas paradas para evitar que se calienten los frenos, pero donde la intensidad de la fiesta no baja en ningún momento. Los miembros de las carretas no solo disfrutan, también reparten comida y bebida durante todo el recorrido. Vino del país, carne asada, papas arrugadas o chicharrones, sabores que forman parte de la identidad de Canarias y que en días como hoy se comparten con cualquiera que se acerque. Incluso una de las carretas ofrece garbanzos compuestos, algo poco habitual en las romerías de Tenerife, y muy indicativo de lo cercana y familiar que es esta fiesta. El recorrido avanza en un ambiente donde todo fluye, risas, bailes y ese ritmo constante que acompaña cada romería, marcado por las canciones del folclore canario. Que se quería de las mujeres consentidos, que de borracho parrandero y jugador. Uno de los momentos clave llega en la plaza El Tagorillo. Aquí la romería hace una parada para reponer fuerzas y disfrutar de la actuación de la Orquesta Revelación. Música en directo, bailes típicos y una plaza completamente entregada. El baile folclórico toma la plaza, recordándonos la riqueza y el color de las tradiciones canarias, con sus trajes, sus pasos y su música. Poco a poco, algunos de los presentes se animan a sumarse, participando en un ambiente cercano y espontáneo. Además, esta es una de las particularidades de esta romería, ya que no es habitual encontrar una pausa así a mitad del recorrido. Cuando el destino me aparte de esta noble tierra mía. Pero la romería sigue, y con ella también la tradición. Este año, además, con un significado especial, se celebra la 40ª edición. 40 años de historia, de encuentros y de mantener viva una costumbre que forma parte del alma del barrio. Dentro de la programación de esta fiesta también se reconoce la creatividad y el trabajo de las carretas. Aunque todas eran espectaculares, una tenía que destacar, y este año la ganadora ha sido la carreta La Trompuda, por su impresionante trabajo artesanal recreando la torre de la iglesia del pueblo. Hablamos con algunos de sus integrantes. Lo que es montarla llevaremos 2 días, pero lo que es todo lo que lleva atrás lleva un par de semanas. El llegar anoche y montar todo esto de golpe para poder salir corriendo. No. Estamos a las 2:30. Sí, eso es lo peor. El placer de estar aquí se quita todo. Nos gusta y yo le daría 2 vueltas al pueblo. Mira, ¿y qué son? ¿Amigos? ¿Familiares? Somos un grupo de amigos del pueblo que llevamos, años. La carreta intentamos hacer cálculos y lleva más de 17 años saliendo la misma carreta. Tenemos carne de fiesta, la compramos, la lavamos nosotros, tenemos salchichas, tenemos pollo amasado, torra. Lo tradicional, lo de todos los años, lo típico. Vino, cerveza. ¡Viva San José! ¿Y qué es lo que no puede faltar en una romería? El vino y la carne. La carne. Perfecto. Yo más guapo, Yo, saluda a la tele. El recorrido continúa y también la energía y las ganas de seguir disfrutando. Lo que antes se bajó, ahora toca subirlo, poco a poco, al ritmo de la música y, como no,
con la ayuda del vino. La romería se acerca de nuevo a la plaza de la que partió. Después de más de 5 horas, regresa al centro del pueblo. Pero lejos de terminar, comienza otra parte de la fiesta. La verbena de los romeros arranca. La Orquesta Columbia toma el relevo. La plaza se convierte en un gran baile al aire libre. Mientras tanto, en las carretas, colocadas en las cercanías de la plaza, se sigue asando carne y compartiendo risas y vino. Barranco Hondo no solo celebra una romería, es parte de su historia, de su gente y de su forma de vivir. Una romería cercana y familiar, de las que se viven desde dentro. Si quieres entender cómo se vive realmente una romería en Tenerife, aquí tienes un buen ejemplo. Un barrio donde la gente se implica, comparte y hace que quien viene repita. El vino, las papas, el gocio y la gente. Si te ha gustado disfrutar con nosotros de esta romería, déjanos tu like, comparte el vídeo y suscríbete para seguir descubriendo lugares únicos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.